Bienvenidos y bienvenidas a este segundo video del curso Mecánica y Electromecánica de la carrera de Ingeniería Industrial. Y retomando un poco lo que vimos en el video anterior, donde estuvimos definiendo los conceptos de voltaje, corriente y potencia, dijimos que esos eran los tres conceptos o elementos básicos de la teoría de circuitos. Y haciendo un muy breve repaso, el voltaje era la fuerza o el impulso que hace que las cargas eléctricas tengan movimiento dentro de un cable. Cuando esas cargas se mueven, se convierten en corriente. La unión de voltaje junto con corriente nos genera un gasto energético. Ese gasto energético es la potencia eléctrica. Eso lo vimos en la clase anterior. Usted puede repasar el video si le queda alguna duda. Hoy vamos a darle continuidad a este tema, haciéndonos la siguiente pregunta: ¿qué necesito yo para poder cuantificar estos tres elementos en una resistencia eléctrica? Para esto se requiere utilizar dos leyes que son las leyes básicas del análisis de circuitos eléctricos. Estas leyes se las debemos a dos físicos e investigadores alemanes que hace muchos años comenzaron a estudiar los primeros fenómenos de medición eléctrica y descubrieron datos muy interesantes que vamos a ver a continuación. La primera de estas leyes es la que conocemos como la ley de Ohm. Ohm es el apellido de Gustav Ohm, un físico alemán que alrededor del año 1827 comenzó a hacer mediciones sobre resistencias eléctricas. Ohm descubrió que cuando tenemos una resistencia eléctrica, y vamos a dibujar por acá cuál es el símbolo de una resistencia, Ohm descubrió que cuando una corriente eléctrica pasa atravesando esta resistencia, va a generar un efecto. Ese efecto es la medida del voltaje. A nivel matemático, esta relación entre voltaje, corriente y resistencia se puede cuantificar de una forma directamente proporcional. Dependiendo del valor de la resistencia, el voltaje o la corriente pueden disminuir o aumentar su valor. Ohm entonces propuso que el voltaje en medio de los extremos de una resistencia equivale a la multiplicación de la corriente que está circulando por el valor de la resistencia. Y así obtenemos nuestra ecuación de la ley de Ohm. Pero ¿qué les parece si hacemos un pequeño ejemplo para que podamos ver esto con números? Si yo tengo una batería, el símbolo de la batería se hace de esta forma, y a esta batería conectamos una resistencia, la batería va a tener un valor definido. En este caso vamos a suponer que es una batería de 9 volts. La resistencia también va a tener un valor definido. Vamos a considerar una resistencia de 50 ohms. Y nos planteamos la siguiente pregunta: ¿cuánto es la corriente que está circulando a través de esa resistencia? La corriente la vamos a dibujar en color rojo, siempre. Y la vamos a dibujar con una dirección de movimiento que sale desde el extremo positivo de la batería, pasa a través de la resistencia y regresa al polo negativo de la batería.
¿Cómo obtenemos este resultado? Despejando de la ley de Ohm la variable de corriente. Por lo tanto, por medio de la ley de Ohm, la corriente es el voltaje dividido entre el valor de la resistencia. En nuestro caso sería este voltaje de 9 entre la resistencia de 50 y vamos a hacer el cálculo. La corriente resultante es de 0.18 amperes, que es la unidad de medida de la corriente. Entonces, por medio de la ley de Ohm, podemos considerar cuánto es el valor de la corriente o, en su defecto, cuánto es el valor del voltaje en un elemento del circuito. Pero ¿qué pasaría si lo que tenemos son 2, 3 o cualquier otro número de resistencias? La ley de Ohm entonces nos queda insuficiente para poder analizar un circuito de mayor calibre. Por eso es que se requieren más leyes. En este caso, alrededor de 20 años después de que Ohm propusiera su postulado teórico, aparecería en 1847 Robert Kirchhoff, un apellido que espero que estén recordando y que recuerden, a partir de este curso se escribe con doble H y con doble F. Kirchhoff, 20 años después, basándose en los postulados de Ohm, logró proponer dos leyes. Una ley que tiene que ver con la forma en la que la corriente se distribuye cuando hay más de una resistencia, y también una ley que propone cómo se distribuye el voltaje cuando hay más de una resistencia. Estas dos leyes entonces se conocen como la ley de voltajes de Kirchhoff y la ley de corrientes de Kirchhoff. La ley de voltajes de Kirchhoff nos dice que para una trayectoria cerrada o una malla, toda la medida de voltaje algebraicamente va a ser de 0. La ley de corrientes de Kirchhoff nos dice que para un punto de conexión o nodo, todas las corrientes que ingresan van a tener un valor algebraico de 0. Pero ¿qué tal si ponemos una analogía? Muchas veces las situaciones cotidianas las podemos representar de una mejor forma para comprenderlas conceptualmente. Vamos a imaginarnos una conexión de mangueras. Cuando tenemos que regar un jardín o una zona verde bastante amplia, una sola manguera nos dificulta la tarea y necesitamos ampliar para conectar más mangueras. Y utilizamos una conexión en Y. Podemos visualizarlo de esta forma. Aquí viene mi manguera principal. Aquí voy a tener la entrada de mi flujo de agua y esta manguera se va a dividir en forma de Y en otras dos mangueras. Vamos a imaginarnos que el agua que está circulando por medio de esa manguera es la corriente eléctrica. ¿Qué está pasando en el punto de conexión de esa manguera? Pasa que el agua se va a subdividir por cada una de esas trayectorias. Ese punto donde el agua se subdivide lo vamos a identificar como un nodo de conexión eléctrica. ¿Qué va a pasar entonces con la corriente? Que en ese punto, toda la cantidad de agua que ingresa es la misma cantidad de agua que sale. Por ejemplo, si la manguera está transportando un flujo de 1 litro de agua por segundo, la cantidad de agua que sale por las dos mangueras de la conexión
va a ser la distribución de ese litro de agua. Por ejemplo, puede ser que por aquí salga medio litro y medio litro, o puede ser que por aquí salga 300 mililitros y por aquí 700 mililitros. La combinación puede ser cualquiera, siempre y cuando los valores de salida correspondan con la sumatoria que nos lleva al valor de entrada. Esto es lo que Kirchhoff quería dar a entender con decir que algebraicamente la suma de todas las corrientes que entran al nodo equivalen a cero. Ahora, Kirchhoff basó este postulado en la ley de la conservación de la energía. Kirchhoff entendía que la corriente eléctrica dentro de un circuito no se iba a desperdiciar, sino que la corriente siempre iba a buscar un camino para poder circular. A partir de eso, él postuló su ley de corrientes. Su ley de voltajes asume lo que vamos a conocer como una malla, lazo o trayectoria cerrada. Si consideramos una malla, entendiendo esta como una trayectoria de recorrido cerrado para la corriente, visualicemos esta malla que tiene tres resistencias. La corriente sale del punto positivo de la batería y atraviesa cada una de las resistencias. Y nos hacemos la pregunta, ¿cuánto es el voltaje que va a estar en medio de las terminales de conexión de cada una de las resistencias? Para esto usaremos la ley de voltajes de Kirchhoff, donde el valor de la batería se tiene que distribuir de una forma algebraicamente exacta entre esas tres resistencias. Por ejemplo, en el caso que estamos considerando una batería de 20 volts, esos 20 volts se tienen que distribuir en las tres resistencias. Puede distribuirse como 7 volts, 3 volts y 10 volts, o cualquier otra combinación que, dependiendo los valores de la resistencia, pueda combinarse, siempre que el valor del voltaje distribuido corresponda al valor del voltaje original de la batería. Por ejemplo, en este caso, para determinar el voltaje que está en medio de cada uno de los elementos, procedemos de la siguiente forma. Lo primero es considerar cuál sería el valor de las resistencias en conjunto o en equipo. Como las resistencias están unidas una después de la otra, las vamos a considerar como una conexión en serie. Por lo tanto, sumamos sus valores. ¿Y cómo obtenemos el valor de la corriente? Aplicando la ley de Ohm. Y aquí es donde Ohm y Kirchhoff hacen un puente y se unen metodológicamente para permitirnos realizar análisis de circuitos simples. Dando como resultado una corriente de 0.33 amperes. Con este valor vamos a aplicar la ley de Ohm ahora en cada resistencia. El voltaje de la primera será el valor de la corriente por el valor de la resistencia, es decir, 0.33 por el valor de la primera resistencia, y así sucesivamente con cada uno de los elementos.
Realizamos cada una de estas multiplicaciones. Y obtenemos los valores independientes del voltaje para cada una de las resistencias. Ahora, ¿cómo puedo comprobar que los procedimientos matemáticos realizados son correctos? Realizando la sumatoria de esos valores parciales. Si sumamos el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, vamos a obtener un valor que es equivalente al de mi batería original. Es posible encontrar que por leyes de redondeo haya algún decimal que a lo largo del ejercicio nos pueda dar un resultado ligeramente diferente, pero se considera como parte del redondeo del ejercicio. De esta forma hemos hecho una introducción a las dos leyes básicas para el análisis de circuitos eléctricos. La ley de Ohm, que me permite establecer una relación lineal de proporcionalidad entre corriente y voltaje, y las leyes de Kirchhoff, que me permiten comprender que en un nodo de conexión toda la corriente tiene que sumar lo mismo, y que a lo largo de una malla o trayectoria cerrada todos los voltajes se distribuyen de una forma equivalente dependiendo del valor de las resistencias. Con estas tres leyes, ley de Ohm, ley de voltajes de Kirchhoff y ley de corrientes de Kirchhoff, estaremos preparados para poder analizar ejercicios más complejos a partir de ahora.